Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 163 al 167. Cuando se trata del dinosaurio más fuerte de la Tierra, las opiniones pueden variar. Sin embargo, es innegable que el Tyrannosaurus Rex y el Saurosaurus se encuentran entre los 5 primeros. Aunque estas dos frutas del diablo son zoans antiguas, ¿quién dijo que no son fuertes? La fruta Ito Ito de Tondy Tondy Chopper quizá no valga muchas vallas, pero libra batallas que valen más de 1000 millones. La Neko Neko no Mi de Rob Luxy, modelo Leopardo, lo ha convertido en un oficial CP0, una figura que ni siquiera Sakazuki puede ignorar. Además, los 6 voladores y los piratas de las calamidades de las bestias poseen frutas del diablo zoan antiguas. Tanto los piratas como los marines pueden dar testimonio de su fuerza en el mar. Los zoans antiguos son más que suficientes para elevar la destreza en batalla de Bellamy y Ajin, 2 expertos en combate físico, y mejorar su potencial. Sin dudarlo, Dak agarró las 2 frutas del diablo y se dirigió directamente a Marineford. Al llegar al nuevo campo de entrenamiento de reclutas en las profundidades de Marineford, Dak vio inmediatamente a Bellamy y Jin. Estos 2 jóvenes habían experimentado cambios significativos. En primer lugar, Bellamy, cuya altura había ascendido a 3,5 metros, superando la altura normal de un almirante. Sus músculos parecían explosivos, sugiriendo que podría convertirse en el próximo Zephyr. En cuanto a Jin, el ex tonto enamorado finalmente había desarrollado un comportamiento más masculino. Sus ojos de pez muerto transmitían perfectamente nada por lo que vivir, recordando su primera aparición en la historia original, indicando que las mujeres ya no lo molestarían. Bellamy. Ginebra. Dak saludó a los 2 que estaban sentados en el suelo desde la distancia. Jefe. La cara de Bellamy se iluminó al ver a Dak. A diferencia de Jin, Bellamy realmente se esfuerza al 200% todos los días en los entrenamientos, sin descansos. Debido a esto, Bellamy apenas había regresado a la casa de cría en los últimos 2 meses y desconocía por completo las incorporaciones de Vegapunk, Stella y Olvia. Esto no se debió a que Bellamy careciera de un sentido de pertenencia a la casa de cría. Sabía cuánto esperaba Dak de él. Cuando abandonara este campo de entrenamiento, sería como un general de la Alianza Pokémon, una figura de inmensa autoridad. Sin la fuerza suficiente, ¿cómo podría imponer respeto? Jefe. La mirada de Jin era mucho más resentida. Dak lo había persuadido en un momento de debilidad y, al unirse a la alianza Pokémon, se vio obligado a realizar un entrenamiento infernal e implacable. Muchas veces quiso darse por vencido, pero al final apretó los dientes y aguantó. También estaba su orgullo en juego. Viendo un mundo más amplio, ¿cómo podría contentarse con ser una pequeña figura en un pequeño pueblo, suspirando por una mujer casada? Ha pasado un tiempo, uff. Dak, con una sonrisa radiante, extendió la mano para darles una palmadita en los hombros. Pero de repente, una gran bola de pelo de color rojo intenso se lanzó hacia los brazos de Dak y se estrelló contra él. ¡Guau, guau, guau! Antes de que Dak pudiera ver quién era, una lengua suave y regordeta ya había empapado su rostro. Dak apretó los dientes al reconocer la voz. Extendió la mano para abrazar la cintura del regordete Growlithe y levantó al corpulento perro. Sintiendo el peso de Growlithe, Dak no pudo evitar recordar. El pequeño bribón travieso había crecido tanto. Un Growlithe normal medía 0,7 metros. Pero ahora, este Growlithe medía 1,5 metros, más del doble de la altura promedio, y todavía tenía solo 3 meses. Era innegable que el entorno pirata había influido en su crecimiento. Los Pokémon adaptan sus formas físicas en función de su entorno y estilo de vida, y el mundo pirata agranda notablemente a las criaturas. Esto era evidente no solo en los Pokémon, sino también en los humanos de este mundo, muchos de los cuales tenían físicos exagerados. ¡Guau! Growlithe le sonrió a Dak, claramente habiéndolo extrañado. ¿Por qué no fuiste a la isla Pokémon?
Es año nuevo. Recuerdo haber invitado a los marines. Dak inclinó la cabeza. Había visto a muchos marines con sus entrenadores Pokémon en Ciudad Alianza, incluyendo a Smoker y su Koffing. Pensó que Growlithe habría acompañado a Cepid. Los marines no tienen mucho tiempo para jugar. Los que fueron a la isla Pokémon estaban de permiso. Cepid se acercó. Estaba al tanto de la situación actual de la infantería de marina, aunque otros no. Para la infantería de marina, Dak era como un futuro superior. Por lo tanto, no obstaculizarían su entrada a zonas clave, aunque lo harían con discreción para evitar problemas con el gobierno mundial. ¿Cómo van las cosas con los marines últimamente? Dak le entregó las 2 frutas del diablo a Bellamy y Jin, haciéndoles señas para que comieran, mientras tiraba de las orejas caídas de Growlithe y charlaba con Cepid. Gracias a ti, el número de piratas ha disminuido significativamente, y la mayoría de las ramas de la marina en los 4 mares y paraíso están reasignando personal a las ramas del Nuevo Mundo. El tono de Cepid tenía un matiz de gratitud, ya que las acciones anteriores de Dak habían ayudado a innumerables personas. Los ciudadanos comunes de los 4 mares y el paraíso ya no sufrían el acoso de los piratas, e incluso las organizaciones y fuerzas ilegales se habían vuelto mucho más moderadas. Sin embargo, los habitantes del Nuevo Mundo lo tuvieron más difícil. La afluencia de piratas provocó un malestar generalizado. Pero con la protección de los gobernantes del mar y un aumento significativo de la presencia de la marina, el impacto en la gente común fue principalmente psicológico. Las verdaderas víctimas fueron las desafortunadas flotas mercantes que se toparon con piratas, a quienes fue imposible prestarles asistencia a tiempo. Debido a los desafíos geográficos del país de Wano, aún no había abierto completamente sus fronteras, y la información seguía siendo algo confidencial. Los piratas del Nuevo Mundo desconocían que la casa de crianza acababa de exterminar a los piratas de las bestias y establecer una sucursal en el país de Wano. De lo contrario, los piratas del Nuevo Mundo no se atreverían a actuar de forma tan imprudente. Sin embargo, debido a nuestro excedente de personal, el gobierno mundial suele desplegar marines para reprimir a los países miembros rebeldes. Es inevitable. Cepid miró a Dak mientras hablaba. Parecía que estaba preguntando, ¿cuándo comprarán a los marines? Los piratas están llegando a su fin. En no más de 6 meses, no habrá gobierno mundial ni piratas en este mundo. Dak miró a Cepid y negó con la cabeza. Guárdense esto para ustedes mismos. La razón por la que la Alianza Pokémon aún no pudo adquirir a los marines fue el dinero. Los ingresos por servicios y artículos relacionados con Pokémon se destinaban al desarrollo de Isla Pokémon. De lo contrario, los marines, una máquina despilfarradora, ralentizarían considerablemente el desarrollo de Isla Pokémon. Por lo tanto, los fondos para los gastos diarios de los marines debían provenir de otra fuente. Esta tarea fue encomendada a Tesoro, quien ya estaba formulando un plan que involucraba a varios países en el mar. Dak no había preguntado por los detalles. Como le había dicho anteriormente a Bon Clay, no tenía la energía para tratar con países que querían unirse. Hubo un sonido de arcadas vino de cerca, pero no interrumpió la conversación de Dak y Cepid. Estaban acostumbrados a ver gente comiendo frutas del diablo. Hace un tiempo, un entrenador murió en una misión. De repente Cepid habló. Sí. Dak inclinó la cabeza. En este mundo, la muerte era común, especialmente en la era pirata, y particularmente dentro de los marines. El propósito de crear la era Pokémon fue reducir la muerte, la guerra y el sufrimiento. Ese niño era un Machop, un chico con mucha fuerza de voluntad. Sí. Dak sabía a quién se refería Cepid. El que murió era entrenador. ¿Y a quién se le puede llamar entrenador? Alguien que tenga un Pokémon, por supuesto. ¿Adivina qué está haciendo ese niño ahora? Seguir el camino de la justicia, llevando adelante la voluntad del entrenador. Dak no lo dudó. Porque eso es lo que hacen los Pokémon. Especialmente aquellos criados por un entrenador, llevarán el legado de su entrenador. No me extraña que hayas traído Pokémon a este mundo. Cepid asintió. Tienes razón. Los Pokémon son compañeros y familia a los que vale la pena confiarles todo. ¿Dónde está ese niño ahora? Garp se lo llevó. ¿Eh? Dak se sorprendió. El entrenador que murió era menor que Garp y lo seguía desde hacía más de 20 años, casi como un hijo. Veo. Entonces, la relación de Machop con Garp era como la de Naruto y Jiraiya.
Pero el hecho de que Garp haya tomado a Machop no tuvo nada que ver con ser el niño de la profecía. Probablemente Machop esté ahora en la ciudad natal de Garp. Ese tipo seguramente planea entrenar a Machop con sus métodos rudos. Zephyr meneó la cabeza, sin estar seguro de en qué se convertiría Machop. ¿3 pequeños se convierten en 4 pequeños? Doug levantó una ceja y se rió entre dientes. De esta manera, al menos parte del deseo de Garp podría hacerse realidad. Tener un nieto que siga su camino para convertirse en un honorable marine. Ace, Luffy y Sabo podrían ser indiferentes ante los marines. Pero Machop, que creció en la infantería de marina, sería diferente. Después de traer a Bellamy y Jin de regreso de la marina, estaban listos para comenzar oficialmente su trabajo. En cuanto a sus habilidades de la fruta del diablo, las desarrollarían y se familiarizarían con ellas a través de tareas diarias. Después de consumir la fruta del tiranosaurio Rex, Doug hizo que Zephyr probara específicamente la fuerza actual de Bellamy. Los contraalmirantes de la Marina regular no eran rival para él, pero aún estaba por detrás de vicealmirantes como Doberman y Onigumo. Esta brecha se debió en parte a que Bellamy aún no estaba familiarizado con los poderes de su fruta. Las frutas Zoan son las más fáciles de desarrollar entre los 3 tipos, ya que tienen una dirección clara. A diferencia de los Logia, que tienen un alto nivel de dificultad, o los Paramecia, que pueden ser abstractos, los Zoan solo requieren un acondicionamiento físico continuo y familiaridad con el estilo de combate y las características animales. Después de que Jin comiera la fruta Saurosaurus, su fuerza estaba sólidamente al nivel de un comodoro del cuartel general de la Marina, comparable a un contraalmirante promedio, aunque su poder de ataque todavía era significativamente menor que el de Bellamy. Doug también les hizo elegir a sus futuros compañeros Pokémon de la Pokédex. Sin embargo, ninguno parecía tener preferencias específicas, por lo que Doug tomó las decisiones por ellos. Para Bellamy, Doug eligió un nuevo Litten de color morado. Litten es un Pokémon inicial de la región de Alola, con un potencial evidente. Doug pensó que la forma de evolución final de Litten, Incineroar, sería muy compatible con Bellamy. También había considerado otras opciones. Por ejemplo, el Pokémon inicial de tipo Fuego Tepig de la región de Teselia, cuya evolución final, Emboar, también parecía adecuada para Bellamy. Para Jin, Doug eligió un nuevo Axew de color morado. Axew es tan raro como Litten. Su evolución final, Axorus, con alto ataque y velocidad, coincidía con los rasgos físicos y el estilo de combate de Jin, prometiendo una excelente sinergia entre ambos. Teniendo en cuenta el cuidado que requieren los huevos Pokémon, Doug decidió que Bellamy y Jin entrenaran primero en los 4 mares para familiarizarse con sus tareas. Una vez que los Pokémon nacieran, Bellamy y Jin liderarían tropas en el paraíso. Después de que sus Pokémon superaran su etapa juvenil, se mudarían al Nuevo Mundo. Con estos asuntos resueltos, Doug viajó a Batter 7 para encontrarse con Tome y Zeburg. ¿Cuánto falta para que el tren marítimo esté completo? Doug preguntó a los 3 aprendices que trabajaban en el astillero. Era la primera vez que conocía en persona a Tom, que era incluso más grande y redondo de lo esperado. Líder. Tom ya sabía mucho sobre la alianza Pokémon de Iceburg. No le importaba mucho su propia vida, pero no quería que su familia y sus aprendices corrieran peligro debido a los planos de Plutón. Ahora podían construir con seguridad el tren marino sin preocuparse por los planos de Plutón, gracias a la protección de la alianza Pokémon. Por eso, Tom tenía un gran respeto por Doug. Muy pronto. Realizaremos algunas pruebas en los próximos 2 o 3 días. Si no hay problemas, el proyecto del tren marítimo estará oficialmente finalizado. Iceburg se secó el sudor de la frente y palmeó el tren a su lado. Con la ayuda de los Pokémon, la construcción fue mucho más rápida. Esos pequeñines son increíbles. ¿Tan rápido? Genial. Doug levantó las cejas, complacido con la velocidad. ¿Qué pasa con el gobierno mundial? Frankie no pudo evitar preguntarle a Doug. A diferencia de Tom, que afrontó su posible muerte con calma, y de Iceburg, que tenía todo planeado, Frankie no había dormido bien durante meses. ¿No has leído los periódicos? El gobierno mundial apenas resiste y no se atrevería a provocar a la alianza. No se atreverían a molestarte. Doug inclinó la cabeza. Los 5 ancianos probablemente estaban concentrados en localizar a Judge para usar su biotecnología para replicar los genes de los dragones celestiales, con el objetivo de expandir sus números y mantener su estatus noble.
En realidad, Frankie no sabía esto. Él no sabía leer y dependía de Iceburg para que le leyera el periódico. En la historia original, esta situación se prolongó hasta la muerte de Tom. Tras 2 años de automodificación y de adoptar el nombre de Frankie, aprendió a leer y comprender varios planos. Ya que casi has terminado, deberías elegir tu Pokémon. Doug les entregó una Pokédex. Pero Iceburg lo devolvió rápidamente. ¿Qué ocurre? Doug estaba desconcertado. ¿Iceburg no quería convertirse en entrenador? Ya tomamos nuestras decisiones. Iceburg negó con la cabeza, aclarando el malentendido de Doug. No es que Iceburg no quisiera elegir. Ya había hecho su elección. Aunque Iceburg parecía indiferente a los Pokémon, había estudiado en secreto la Pokédex durante mucho tiempo y le había hecho a Robin y Monet muchas preguntas sobre Pokémon. El señor Tom quiere un Timburr, y yo espero un Mudkip. Excelentes elecciones. Doug asintió. Timburr tenía un talento natural para la construcción, mientras que la evolución final de Mudkip, Swampert, sería poderoso tanto en combate como en asistencia en la construcción. Cuando terminemos aquí, visitaré la isla Pokémon. He oído que mucha gente de Ciudad Alianza quiere visitar Ciudad Yojin, pero por ahora, solo pueden contar con Lapras. Iceburg sonrió, hablando de la vida diaria en la isla Pokémon con Doug. Tras más de una década de trabajo en el tren marítimo, por fin estaba a punto de terminarse. Cualquiera se sentiría aliviado, como si por fin hubiera pagado una hipoteca. Sí, una vez que hayas terminado, trabajaremos en el transporte en la isla Pokémon. Doug suspiró. Actualmente, solo los residentes de Ciudad Yojin podían visitar Ciudad Alianza en momentos específicos, mientras que los residentes de Ciudad Alianza no podían salir. Esto no se debió solo a que la isla Pokémon tenía solo 2 ciudades. Ciudad Yojin estaba tierra adentro y solo era accesible para Pokémon de tipo agua, lo que dificultaba el viaje. Si necesitas mi ayuda, no dudes en pedírmela. Un hombre debe pagar sus deudas con honor. Tom gritó, golpeándose el pecho. Yo también, te ayudaré. Frankie repitió. Oh. Entonces contaré contigo. La noche llegó rápidamente. En la noche de Año Nuevo, se celebraría una gran subasta pública en Central Park, Alliance City. Solo aquellos que habían llegado a Ciudad Alianza hoy podían participar. A las 8 de la noche, Central Park estaba brillantemente iluminado. Sugar y Miss Magius lideraron a un gran equipo de miembros del Departamento de Seguridad con uniformes policiales hasta el recinto. Con un gesto de la mano, el equipo se dividió en varios grupos, dispersándose por diferentes partes del recinto. La niña era bastante dominante. A pesar de su edad, Sugar era una de las más fuertes de la isla Pokémon. En la isla Pokémon, la fuerza humana tenía límites. Por mucho que entrenaran, se mantenían dentro de las capacidades humanas normales. En el mundo Pokémon, los humanos podían mejorarse con poderes psíquicos, aura u otras habilidades especiales, pero la isla Pokémon tenía límites establecidos para las habilidades humanas. Para ganar fuerza significativa, los humanos en la isla Pokémon tuvieron que confiar en ayudas externas, como la tecnología. Las reglas de la isla Pokémon restringieron la fuerza innata. En este marco, elementos como espadas y pistolas no se consideraban parte de la fuerza de una persona. Sin embargo, el nivel militar tecnológico actual de la isla Pokémon era básico, y solo Vegapunk era capaz de producir avances significativos, aún en fase de investigación y diseño. Debido a esto, la fuerza de una persona generalmente se medía por la fuerza de su Pokémon. El azúcar fue un claro ejemplo. Ella no tenía habilidad de combate, pero su Miss Magius, con un nivel relativamente alto, hacía que su combinación fuera parte de la categoría fuerte. Por favor, tomen asiento rápido. La subasta está a punto de comenzar. La anfitriona de este evento fue la madre de Robin, Olvia. Como jefa del Departamento de Educación, subdirectora y profesora de la Academia Pokémon, Olvia solía hablar en varios eventos escolares, comenzando con esta subasta para adquirir experiencia. Olvia se parecía a Robin en apariencia, compartiendo su gran belleza, aunque su piel era áspera y oscurecida por el sol. Probablemente, en el futuro, tendría la piel tan clara como la de Robin, convirtiéndose en otra belleza. Las reglas de la subasta son sencillas. Al pujar, ponte de pie para que pueda verte, y cada puja debe aumentar al menos en 1 de oro. Una cortina de luz flotaba sobre el lago en Central Park.
Era tecnología holográfica. No es algo que Dak intercambió del centro comercial mágico, sino uno de los proyectos de investigación anteriores de Vegapunk, utilizado en la historia original, ahora adaptado aquí. Esta tecnología mostraría los efectos de algunos elementos de subasta. Ahora comienza la primera subasta de la Alianza Pokémon con el primer artículo, una piedra de fuego que puede evolucionar ciertos Pokémon de tipo fuego. Cuando Olvia introdujo el objeto, la cortina de luz se transformó en una piedra afilada de color amarillo anaranjado. Ofrezco 1 moneda de oro. La primera persona que habló sorprendió a todos. Era Vegapunk. Estaba muy interesado en este tipo de piedra rica en atributos, pensando que incorporar dichas piedras de atributos como fuentes de energía en sus creaciones científicas podría permitir que esos robots tuvieran la capacidad de disparar fuego. Al ver esta piedra evolutiva, Vegapunk ya había decidido pedirle a Dak alguna para experimentar después de la subasta. En cuanto a este en particular, tenía la intención de usarlo para realizar pruebas. Vegapunk quería cortarlo para ver su estructura interna y composición. Era para satisfacer su curiosidad personal, por lo que no planeaba quitárselo a la Alianza. Nosotros, los marines, ofrecemos 10 monedas de oro. Estamos decididos a conseguir esta piedra de fuego. Sengoku dio un paso adelante. Los marines necesitaban esta piedra evolutiva con urgencia. No solo Growlithe de Zephyr necesitaba una piedra fuego para evolucionar, sino que también tenían a EB, Bullpix y Pansear, quienes requerían una piedra fuego para evolucionar. Aunque su equipo de investigación buscaba sustitutos que permitieran la evolución de los Pokémon, aún no lo habían logrado. Ni siquiera conocían los componentes exactos de una piedra fuego, así que ¿cómo podrían encontrar un sustituto? Lo siento, almirante de flota Sengoku, pero también estamos muy interesados. Ofrecemos 15 monedas de oro. El representante del ejército revolucionario, Dragón, dio un paso adelante, aunque no reveló su identidad, todavía envuelto en su capa verde. HMPH, entonces compitamos de manera justa. 20 monedas de oro. 21 monedas de oro. 25 monedas de oro. Dak se sentó en las sombras de un rincón, observando la escena con asombro. Alguien que no lo supiera podría pensar que estaba en una subasta en un mundo de fantasía. Fue bastante interesante. Una piedra de fuego costaba solo 10 monedas de oro, o 100.000 vallas, en el centro comercial mágico. Era un objeto común y corriente. Pero aquí, finalmente fue comprado por los marines por 200 monedas de oro, un aumento de 20 veces su precio. Esto se debía a que actualmente era la única piedra de fuego en el mar, lo que la hacía extremadamente valiosa. Felicitaciones a los marines por ganar la piedra de fuego. Ahora, veamos nuestro segundo elemento, una piedra eterna. Esta piedra puede evitar que los Pokémon evolucionen y mantenerlos en su etapa actual. La cortina de luz se transformó en una piedra redonda y gris, de aspecto simple y anodino, como algo recogido de una esquina. ¿Para qué sirve esto? No idea. No lo quiero. Los Pokémon deberían evolucionar para lucir geniales. La cultura Pokémon del público pirata se hizo evidente rápidamente. Dak había previsto esto. Cada mundo tenía su propia cultura. En el mundo pirata, la mayoría de las personas valoraban la fuerza y buscaban el poder, por lo que naturalmente querían que sus compañeros Pokémon evolucionaran y se volvieran más fuertes. Solo a unos pocos entrenadores que consideraban a los Pokémon como familia y no tenían exigencias excesivas para su futuro no les importaría si evolucionaban o no. Por ejemplo, y los piratas de Barba Blanca ofrecieron 10 monedas de oro. Neugate no necesitaba ponerse de pie. Levantar la mano fue suficiente para llamar la atención de Olvia. BZZT tilde Little Egg, Apini, sentado en la cabeza de Neugate, agitó alegremente sus brazos. La razón por la que Neugate compró la Everstone fue que a Little Egg le gustó la forma de la piedra y la quería como su nuevo. En cuanto a la evolución, Neugate nunca consideró la evolución de Little Egg. Evolucionara o no, seguía siendo su hijo. La evolución no cambiaría su amor por él. Nadie más compitió por la piedra eterna, por lo que Neugate la compró fácilmente. Esto hizo suspirar a Dak. La piedra eterna era más cara que la piedra fuego en el mundo Pokémon, siendo relativamente rara. Pero desgraciadamente en el mundo pirata, aunque era raro, no tenía mercado. El tercer punto es un fósil de cúpula. Este es un fósil de otro mundo, posiblemente parte del caparazón de un antiguo Pokémon que vivió en el mar.
Olvia leyó la descripción de las notas. Pero también estaba desconcertada por el propósito del fusil. Parecía que solo se podía recolectar. Duck era el único que conocía el verdadero valor del fusil. Era esencialmente un antiguo huevo de Pokémon que necesitaba medios especiales para ser revivido. Como Olvia supuso, la multitud no estaba muy interesada en el fusil. Tanto los marines como el ejército revolucionario tenían escasez de fondos y no querían gastar dinero en algo poco claro o innecesario. Blenheim, de los piratas de Barba Blanca, estaba interesado, ya que su colección de piedras había disminuido por diversas razones desde que adquirió Pokémon. Pero el fósil de la cúpula finalmente lo consiguió un rico comerciante de Ciudad Alianza. Este comerciante tenía pasión por coleccionar objetos antiguos, complaciendo así su afición personal. El cuarto punto y una Pokéflauta. Esta flauta puede producir un hermoso sonido que despierta a las criaturas dormidas. En el mundo Pokémon, se usaba para despertar a Snorlax bloqueando caminos. Pero en el mundo pirata, alguien descubrió otro uso para ello. Los marines ofrecieron 10 monedas de oro. 11 monedas de oro. 15 monedas de oro. La Pokéflauta finalmente fue ganada por los marines por 70 monedas de oro. La mayoría de los entrenadores aún no se habían dado cuenta del valor de la Pokéflauta, pero los marines, que habían estado estudiando las batallas Pokémon, eran diferentes. Sengoku y Tsuru sabían que algunos movimientos de los Pokémon podían hacer que sus objetivos se durmieran. Quedarse dormido de repente durante una batalla era peligroso. Las fuerzas especiales Pokémon de los marines habían usado polvo para dormir e hipnosis para eliminar a muchos criminales. Para evitar ser víctimas de estos movimientos, decidieron prepararse con la Pokéflauta por si acaso. La subasta continuó. Uno a uno, los artículos que no estaban disponibles en la casa de cría o en la tienda amistosa fueron puestos a subasta. Fue una pequeña revelación para todos. Doug no sacó ningún artículo raro, ya que no se venderían bien. Los objetos raros solo se podían intercambiar tras su valoración, lo cual era engorroso. Era mejor usarlos como premios para eventos futuros. La subasta seguía siendo sencilla. Todos los artículos fueron proporcionados por la Alianza. A medida que más mundos lleguen a sus manos, la subasta se volverá más interesante. Por ejemplo, Xiao Yan de Batalla a través de los cielos podría subastar una llama de núcleo de loto verde. O Orochimaru de Naruto podría ofrecer las células del primer Hokage, a Shirama. En ese momento, la subasta reuniría a figuras prominentes de varios mundos, lo que la haría muy emocionante. El final de la subasta de la Alianza marcó el final oficial del día de Año Nuevo. Alliance City cerraría en 2 días y todos los visitantes tendrían que irse hasta el próximo evento. Al día siguiente, Duck inmediatamente comenzó a prepararse para establecer la Academia Pokémon. Este no fue un proyecto sencillo, ya que Duck necesitaba cambiar cada componente e instalarlo, modificando las piezas que no eran adecuadas. Se tardó aproximadamente una semana en completar la Academia Pokémon, con un coste total de 300.000 monedas. La Academia Pokémon estaba ubicada al este de Ciudad Alianza, cubriendo casi un tercio de la calle central. Para entonces, era el 7 de enero del primer año del calendario de la Alianza, y faltaba poco más de un mes para la apertura de la Academia. El proceso de inscripción estaba en curso. Debido a la expansión, fue necesario inscribir a 150 estudiantes adicionales, y personas de los 4 mares y del Nuevo Mundo eran elegibles para postularse. Durante esta semana, finalmente se descubrió la destrucción de los piratas de las bestias. Después de una investigación por parte de Morgans, rápidamente se reveló que estaba relacionado con la Alianza Pokémon. Esto no le sorprendió. La Alianza Pokémon era la única fuerza capaz de hacer desaparecer una facción sin dejar rastro. También se difundió la noticia de una sucursal de Breeding House en el condado de Wano. Los piratas de todo el mundo maldijeron, al darse cuenta de que la Alianza Pokémon estaba decidida a erradicarlos, pero nadie se atrevió a enfrentarse a ella. Solo podían mantener un perfil bajo. El número de tripulaciones piratas estaba disminuyendo visiblemente. Con menos piratas, el comercio entre países e islas se volvió más audaz, poniendo al mundo pirata en el camino hacia la normalidad. Iceburg y Tom completaron el proyecto Sea Train. Iceburg comenzó a construir el tren marítimo entre Ciudad Alianza y Ciudad Yojin, con la ayuda de muchos carpinteros de barcos, por lo que no tomaría mucho tiempo.
Tom y Frankie, por otro lado, comenzaron a construir un gimnasio Sabaody en el archipiélago Sabaody según pedido de Duck. Pasaron 20 días. La fecha ahora era el 1 de febrero, año 1 del calendario de Alianza, a un mes de la apertura de la Academia Pokémon. Durante estos 20 días, Duck y Tesoro discutieron asuntos relativos a varios países. La mano de obra de la Alianza se expandió a medida que muchos antiguos esclavos del Dragón Celestial se unieron, agregando 5.000 miembros de reserva. Mientras tanto, Tom y Frankie, después de terminar el gimnasio Sabaody, pasaron a construir el gimnasio Arabasta. Todo iba según lo previsto. Duck también tenía otra tarea antes de que se abriera la Academia Pokémon. En busca de líderes de gimnasio, el número de Pokémon en el mar estaba aumentando rápidamente y el número de entrenadores también estaba aumentando de forma constante. Mucha gente empezó a tomar como profesión principal el de entrenador, formando grupos, construyendo barcos y saliendo a la mar, denominando a sus grupos equipos de aventura. Estas eran flotas, en esencia, como los piratas del sombrero de paja, pero en lugar de quemar, matar y saquear, se centraban en la exploración. Siempre que desembarcaban en islas deshabitadas, cazaban bestias salvajes y marinas, recolectaban hierbas y frutos silvestres, y los vendían. También podrían comprar productos especiales del archipiélago Sabaody y escoltarlos hasta Dressrosa para venderlos a un precio más alto, ganándose la diferencia. ¿Qué es lo más peligroso en este mar para la gente? ¿Qué les impide aventurarse? No son piratas. Es el clima. Especialmente para quienes viven en Grand Line, el clima impredecible y caótico es lo más peligroso. Pero entre el grupo Pokémon, hay un movimiento llamado Sunny Day. Como sugiere su nombre, es una habilidad que cambia el clima a soleado, muy poderosa, y cambia a la fuerza el entorno natural. Ahora bien, si quieres ganar dinero en el mar, nadie te tomará en serio a menos que tu equipo tenga un Pokémon que conozca día soleado. En solo un mes, muchos equipos de aventura y entrenadores famosos aparecieron en los mares de los 4 mares y el paraíso. Por ejemplo, el marine cazador blanco Smoker se convirtió en un entrenador muy famoso. Su Koffing liberaba gas venenoso, dañando a los enemigos y oscureciendo la visión, mientras que Smoker, usando sus poderes Moku Moku no Mi, era inmune al veneno y se escondía en el gas, haciéndolo casi invencible. Sin embargo, con el rápido aumento de entrenadores, surgió un nuevo problema en el mar. Este problema se produjo principalmente en países e islas alejados de las sucursales de Breeding House. En estos lugares, no solo era difícil comprar Pokémon, sino que los residentes que lograban comprar nuevos Pokémon a menudo optaban por mudarse más cerca de las sucursales de Breeding House y los centros Pokémon. Sobre todo porque quienes podían permitirse comprar nuevos Pokémon solían ser lugareños adinerados. Al marcharse, los ingresos del país cayeron y, naturalmente, el poder de la nación se debilitó. Esta urgencia llevó a estos países e islas a solicitar a la Alianza Pokémon la instalación de sucursales y centros Pokémon en sus zonas. ¿Y esto? Esta era la clave de Tesoro para ganar dinero en estos países. Isla Pokémon, base Alianza, sala de conferencias. Duck y los miembros principales de la casa de cría, los jefes y adjuntos de varios departamentos y los gerentes de sucursal estaban todos reunidos. Se estaba celebrando una mesa redonda. A lo largo de la historia, los gobernantes han creído que las grandes empresas se basan en el territorio, pero yo siempre he creído que el fundamento de una gran empresa reside en el pueblo. Para estabilizar el mundo, primero hay que ganarse el corazón del pueblo. Duck se paró frente a la mesa redonda, canalizando el espíritu del rey Artoria. El país se basa en su gente. Preferiría que el mundo me traicionara antes que traicionar a la gente. Se escucharon aplausos y vítores. Entre los aplaudidores, Kuma, Vegapunk y Olvia fueron los más entusiastas. Si al principio habían ayudado a Duck por un sentimiento de gratitud, ahora se sentían genuinamente atraídos por su carisma. Yo, un anciano, serviré al líder Duck con todo mi corazón. Vegapunk se puso de pie emocionado, jurando su lealtad. A medida que personas de diversos países se desplazan, estos reyes y nobles se darán cuenta de que el activo más importante de un país no es su tierra, sino su gente. Sin ellos, un país no tendrá ni dinero ni gente, ni siquiera alimentos básicos. Solo cuando comprendan la importancia del pueblo, se preocuparán verdaderamente por su felicidad y seguridad. El pueblo les corresponderá con lealtad, y el país disfrutará de paz y estabilidad a largo plazo.
Así, la era Pokémon podrá perdurar. Delante de Dak había un mapa holográfico del mundo. Ahora, 27 países e islas nos han solicitado la construcción de sucursales de casas de crianza y centros Pokémon. Esta es nuestra oportunidad de mantener la posición superior de la alianza Pokémon y generar riqueza legítima. Después del discurso de apertura de Dak, Tesoro se puso de pie para discutir el tema principal. ¿Impuestos? Vegapunk, como ex científico empleado por el gobierno mundial, tenía cierto conocimiento de estos métodos. Exactamente. Tesoro asintió y continuó. Para proteger las sucursales y el personal de los centros Pokémon, deben pagar impuestos anuales. La cantidad depende de la población local y la cantidad de Pokémon. Si se niegan, tendrán que ver cómo la gente se va marchando poco a poco. Aunque todavía es pronto, con los entrenadores extendiéndose por todo el mundo, pronto se darán cuenta de la gravedad del asunto. Con estos ingresos tendremos los recursos financieros para adquirir a los marines y mantener la paz y la justicia marítima. Tesoro expuso su plan. Excelente, Tesoro. Te lo dejo en tus manos, no te apresures. Bellamy, empieza a averiguar dónde está el cuartel general actual del gobierno mundial. Pon, contacta con el ejército revolucionario y la infantería de marina, infórmales de que la alianza se prepara para actuar contra el gobierno mundial y que deben estar preparados para evitar pérdidas accidentales. Dak sonrió. Ya era hora de hacer que el gobierno mundial desapareciera por completo de este mundo. A partir de ese momento, el mundo estaría completamente bajo el control de la alianza Pokémon. Sí. Después de la mesa redonda, Dak se dirigió inmediatamente a Ciudad Fishman. Líder, ¿qué lo trae hoy a Ciudad Yojin? Neptuno, al ver llegar a Dak, se sentó felizmente en su oficina, tomando té. Su familia se había adaptado hacía tiempo a su estilo de vida actual, disfrutando de una vida tranquila y cómoda. Incluso tenía sus propias parejas. 2 Gyarados. Gracias a la presencia de Shirahoshi, Ciudad Yojin contaba con abundante energía de tipo agua. Los Pokémon de tipo agua que crecían aquí se desarrollaban más rápido y con mayor salud que en otros lugares. No estoy aquí de visita, Neptuno. ¿Fukaboshi no está a punto de cumplir 15 años este año? Dak miró a los 2 Gyarados enroscados alrededor de Neptuno, sintiéndose algo nostálgico. Cada vez más Pokémon comenzaban a mostrar cambios físicos. No en apariencia, sino en tamaño. Muchos Pokémon, si se les proporciona suficiente nutrición y se crían en un entorno adecuado, superarían el tamaño promedio de los Pokémon del mundo. Por ejemplo, estos 2 Gyarados medían unos 10 metros de largo, 3 o 4 metros más largos que los Gyarados promedio. Y tenían solo un mes, alrededor del nivel 20. Ah, ¿sí? Líder, ¿ha venido a buscarle un rival a Fukaboshi? Los ojos de Neptuno brillaron, pensando en las jóvenes de la casa de cría y teniendo una idea equivocada. Dak se quedó sin palabras. Fukaboshi tenía solo 15 años, ¿por qué apresurarse a encontrar una pareja? ¿No es eso? Claro que no. Sabes que últimamente he estado construyendo gimnasios en el mar, ¿verdad? Sí, pero ¿qué son esas cosas? Son cruciales para los entrenadores que aspiran a llegar a la cima. Dak sonrió sin explicar demasiado. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con Fukaboshi? Quiero que Fukaboshi sea el líder de gimnasio de tipo agua en Batter 7, responsable de otorgar la insignia de agua. Dak dijo, sacando una insignia con forma de gota de agua. ¿Líder del gimnasio? Neptuno frunció el ceño, sintiendo que era una posición de alto estatus. Pero Fukaboshi solo tenía 15 años. ¿Podría soportarlo? Sí, solo 8 líderes de gimnasio por mundo. Dak ya lo había planeado. Cada mundo sería como una región del mundo Pokémon. Por ejemplo, el mundo de One Piece tendría solo 8 líderes de gimnasio. El mundo de Naruto tendría 8. Otros mundos lo mismo. Los entrenadores se encontrarían con diferentes Pokémon en diferentes mundos y podrían participar en varios torneos. 8. Un mundo, 8 líderes de gimnasio. Como era de esperar, era un puesto de alto estatus, destinado a la fama mundial. Neptuno se sintió comprensiblemente tentado. Cuando la isla Fishman estaba en crisis, él solo deseaba que estuviera a salvo. Pero ahora, con la seguridad asegurada, naturalmente quería más. La ambición es infinita. Bien. ¿No es difícil ser líder de gimnasio?
Neptuno era astuto, sabía que tales posiciones requerían capacidad. Sí, la fuerza del entrenador debe ser adecuada y Fukaboshi debe especializarse en tipos agua. Dak asintió. Un líder de gimnasio necesitaba ser un entrenador fuerte. Los Pokémon del gimnasio podrían ser proporcionados por la alianza o ser los propios del entrenador. No hay problema. Fukaboshi ya tiene 2 Pokémon de tipo agua. Neptuno asintió y llamó a Tiburón. Padre. Fukaboshi ya no era un príncipe, solo un residente común y corriente de Ciudad Gyojin. También había cambiado la forma de dirigirse a Neptuno, llamándolo padre en lugar de rey. 2 Pokémon de tipo agua acompañaron a Tiburón, como dijo Neptuno. La Carvana. Una Orsea. Ambos eran Pokémon clásicos de tipo agua con fuertes líneas evolutivas. Shark era realmente un candidato adecuado para ser líder de gimnasio. En cuanto a la fuerza actual de Fukaboshi y los bajos niveles de sus Pokémon, la mayoría de los Pokémon en el mundo de One Piece todavía estaban en niveles bajos, dado que la cultura Pokémon recién comenzaba. Ser líder de gimnasio no requería una gran fuerza personal ni demandaba Pokémon de alto nivel. Genial, genial. Decidido, Fukaboshi será el líder del gimnasio acuático en Batter 7. Dak no sabía exactamente cuándo comenzaría oficialmente la cultura de los gimnasios. A juzgar por la velocidad de construcción de Tom, seguramente sería después de que se abriera la Academia Pokémon. Pero Dak no tenía prisa. Porque aún no había encontrado a todos los líderes de gimnasio, y los seleccionados aún necesitaban fortalecer sus habilidades. Después de elegir a Fukaboshi para ser el líder del gimnasio Agua 7, Dak lo llevó a Ciudad Alianza, donde los miembros de la casa de cría se turnarían para entrenar a Fukaboshi y sus Pokémon. Con 7 líderes de gimnasio por encontrar, Dak ya tenía una buena idea de a quién quería. Solo necesitaba ir a invitarlos. Tuvo que hacer esto porque sus personalidades distintivas los hacían ideales para los roles de líderes de gimnasio. Después de terminar con Fukaboshi, Dak inmediatamente corrió a la siguiente ubicación. Alabasta. El objetivo de Dak era el antiguo señor de la guerra, Crocodile. Este desafortunado personaje vio interrumpidas sus ambiciones en Alabasta por Dak. ¿Por qué? Se suponía que Crocodile mantendría su estatus de héroe en Alabasta durante mucho tiempo. Su estatus de héroe era bien merecido. Durante los últimos 2 años, ayudó a Alabasta a defenderse de numerosos piratas, ganándose el respeto del pueblo. Pero el verdadero objetivo de Crocodile era construir casinos y ganarse el apoyo y la confianza de la gente, para luego usar Dance Powder para crear conflictos internos y apoderarse de Alabasta y Plutón. Desafortunadamente, su plan se vio frustrado por la aparición de Pokémon. Era bien sabido que los Pokémon tenían movimientos que cambiaban el clima, como día soleado y danza de la lluvia. El plan de Cocodrilo fue aplastado por la alianza Pokémon. Sin embargo, Crocodile logró ganarse una buena reputación y contar con importantes activos de casino. Justo ayer, el rey Cobra de Alabasta invitó a Crocodile a tomar el té en el palacio, solo para ser rechazado con cara de pocos amigos. En ese momento, Crocodile estaba sentado en el sótano de su casino, bebiendo té tranquilamente. No tenía nada más que hacer. Vives bastante cómodamente, pero no es demasiado aburrido. ¿Qué trae al líder de la alianza Pokémon por mí? Crocodile se sobresaltó al oír la voz y se giró para ver a Dak. Un sudor frío le cubrió la frente, pero mantuvo la calma. Cocodrilo no pudo evitar sentirse ansioso. El hombre que tenía delante había aplastado al gobierno mundial y a los piratas de las bestias. Crocodile sabía que no podía igualar esos poderes. Dak había dicho una vez algo que mantuvo a todos los piratas despiertos por la noche. Y Cocodrilo una vez fue un pirata. Aunque era un pirata solitario con una recompensa, como Meowth, todavía importaba. El sistema Shichibukai ha desaparecido. ¿No quieres buscar otro camino? No me someteré a nadie. Los ojos de Cocodrilo se entrecerraron y su rostro se oscureció. Había luchado contra Neugate y Barret, y se había enfrentado a Kainu en la guerra de la cumbre. No quería convertirse en subordinado de nadie. Su objetivo era convertirse en el rey pirata. ¿Es eso así? 15 minutos después. Caminando solo por el desierto interminable, Dak suspiró. Sus poderes psíquicos eran casi invencibles, dejando al enemigo indefenso.
No podía matar directamente con poder psíquico debido a la naturaleza anormal de las frutas Logia. El cocodrilo no fue asesinado. Duck planeó llevarlo a la isla Pokémon y hacer que Vegapunk creara un Serafín basado en los genes de Crocodile. Inicialmente, Duck pensó que Crocodile sería un buen candidato a líder de gimnasio debido a sus fuertes características de roca y tierra. Pero después del rechazo, Duck lo reconsideró. Los malos como Crocodile y Moria tenían rasgos distintivos pero no eran adecuados como líderes de gimnasio. Habían cometido demasiadas malas acciones, contradiciendo los principios de Duck. Capturarlos para la investigación genética de Vegapunk y la creación de Serapín fue el mejor uso de su valor. No hay elección. El gimnasio Arabasta será dirigido por Sentomaru. Duck meneó la cabeza, incapaz de encontrar un mejor candidato en Arabasta. Cobra era un rey y Bibi todavía era una niña. Así que tuvo que encontrar a alguien de la isla Pokémon. Sentomaru fue una buena opción. Sentomaru había sido empleado de Vegapunk desde la infancia, y su relación era casi como la de padre e hijo, siendo Sentomaru como un hijo adoptivo. Vegapunk había sacado a Sentomaru de una vida de hambre y frío, por lo que se mantuvo leal y se unió a la Alianza Pokémon. Anteriormente era un líder de escuadrón en la unidad de inspección, Sentomaru ahora sería un líder de gimnasio. El líder del gimnasio tipo tierra. Ese sería el papel de Sentomaru en el gimnasio Arabasta. Los compañeros Pokémon de Sentomaru fueron Hipópotas y Sandile. Ambos Pokémon vivían en entornos arenosos, perfectos para Arabasta. Próxima parada: Sabaody Archipiélago. Tom estaba construyendo el gimnasio aquí. Originalmente, Duck había considerado pedirle a Riley y Goshaki que fueran el líder del gimnasio, pero después de lidiar con Crocodile, abandonó la idea. Deja que Kizaru lo haga. Duck asintió. Esta sugerencia vino de Sentomaru, quien parecía querer involucrar a Kizaru en esto. A Duck le pareció buena idea. Como Tesoro estaba ocupado recaudando impuestos de varios países y preparándose para comprar a los marines, Duck veía a los marines como subordinados de la Alianza Pokémon. Kizaru no había mostrado una afinidad clara con ningún tipo de Pokémon en particular, ni había comprado un nuevo Pokémon. Entonces Duck aún no había decidido el tipo del gimnasio Sabaody. ¡Qué hermosa tarde! Kizaru estaba actualmente pescando en alguna isla del Nuevo Mundo. No tenía idea de que lo estaban obligando a hacer trabajo extra. Próxima parada: Marineford. ¿Qué? ¿Quieres construir un gimnasio en Marineford? Sengoku miró a Duck desde el otro lado del escritorio. ¿Sí, algún problema? No lo parece. Sengoku instintivamente quiso objetar pero no pudo encontrar una razón. Estaba acostumbrado a oponerse al gobierno mundial y le resultó difícil adaptarse. Veo que los marines tienen un buen equipo. ¿Qué te parece Garp como líder de gimnasio de tipo lucha? ¿Garp? Con su naturaleza perezosa, Sengoku no estaba optimista sobre la idea de Duck. Conocía bien a Garp. Confiarle un gimnasio era como renunciar a él. Le daré unos huevos Pokémon. Estos Pokémon serán como sus nietos. ¿Podrá resistirse a tener más nietos? No puede. Lo contactaré inmediatamente. Sengoku negó con la cabeza con decisión. Garp había desarrollado recientemente un extraño pasatiempo: coleccionar nietos como Neugate. Incluso había irrumpido en la oficina de Sengoku el otro día, exigiendo en voz alta que Sengoku fuera su nieto, y casi fue golpeado. Sengoku resolvió rápidamente el asunto con Garp. Al enterarse de que Duck le daría más nietos, Garp aceptó el trabajo con entusiasmo. Gimnasio Marineford, líder tipo lucha Garp, confirmado. Ahora se encontraron 4 líderes de gimnasio y faltan 4 más. Duck tenía 3 candidatos más en mente. Uno de ellos era Magellan, el candidato perfecto para ser el líder del gimnasio tipo veneno. Como marine, Magellan no podía rechazar el trabajo. ¿Y qué pasa con Impel Down? Duck planeó cerrarlo, ejecutar a todos los prisioneros y alojar a los nuevos en la prisión de la isla Pokémon. Garantizó que nadie podría escapar de la prisión de la isla Pokémon. Una vez dentro, jamás saldrían. Duck planeó convencer a Dragon para que se convirtiera en líder de gimnasio. Con la desaparición del gobierno mundial y la mejora de los países, el ejército revolucionario tendría menos trabajo. Dragon podría aburrirse. Duck le daría algo de trabajo a Dragon por su propio bien.
Dragón sería el líder de gimnasio tipo dragón. Perfecto. Otro, el líder de gimnasio tipo hada. También del ejército revolucionario, Emporio Ivankov. Muy apropiado, ¿verdad? Aún quedaba un líder de gimnasio por encontrar. Dak había considerado inicialmente a Moria para el tipo fantasma, a Bo Hancock para el tipo hada y a Cocodrilo para el tipo tierra/roca. Pero ahora había abandonado esas opciones. Los líderes de gimnasio no tenían que ser santos, pero no podían tener un pasado oscuro. Debían dar un buen ejemplo. ¿Quién debería ser el último candidato? Dak yacía en el suelo, mirando al cielo, murmurando. Cielo. Fin del capítulo 167.